El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar. Esta es la emisión 607 de Antioquia Solidaria. Bienvenidos. Hechos de esperanza, resignificado de la vida y los procesos. Así se denominó el segundo foro de la solidaridad de confiar. Y estos son otros titulares para hoy. Un hecho de esperanza, el proceso de paz de La Habana. Hechos de esperanza, las decenas de empresas recuperadas por los trabajadores en Brasil y Argentina. Escuela Comunidad, otro hecho de esperanza presentado en el segundo foro de la solidaridad. Posiciones realmente éticas de la clase dirigente de Colombia, reclamó el coordinador del foro Hechos de Esperanza. Juventud Solidaria, ¿cuál es tu utopía? Descúbrelo en el 9º Encuentro Nacional de Juventud y Cooperativismo. Hechos de esperanza, resignificado de la vida y los procesos. Así se denominó el segundo foro de la solidaridad que anualmente Confiar, Cooperativa Financiera y su fundación realizan en la ciudad de Medellín. El proceso de paz fue el primer tema abordado. El tema lo desarrolló Pedro Santana, presidente de la corporación Viva la Ciudadanía, quien para hablar del proceso de paz de La Habana se remontó al año de 1948, cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán reveló que en la época de la violencia que continúa ese crimen murieron en el país más de 300.000 personas hasta el año de 1957. Todo por un problema común sin resolverse, la tenencia de la tierra, que fue el primer acuerdo entre el gobierno y las FARC en la mesa de negociación de La Habana. El conflicto no cesó, persistió. Ahora el Grupo de Memoria Histórica nos cuenta que entre el año de 1958 y el año 2012 han sido asesinados en medio del conflicto y por causas del conflicto armado 220.000 personas. De tal manera que la cuota inicial de muertos que todavía no se han terminado de contar son más de 500.000, una ciudad tan grande como Pereira, por ejemplo, para que los oyentes y televidentes se hagan una idea. Eso es lo que nos ha costado una reforma agraria que se ha pactado en Cuba, unos entre 5 y 8 millones de hectáreas de tierra que serán redistribuidas entre campesinos pobres y pequeños campesinos. Las FARC llegan a la mesa de La Habana con una propuesta de política pública para la economía campesina, política pública para la economía campesina que nunca ha existido en Colombia. En Colombia se ha subsidiado a los grandes propietarios, los cultivadores de caña, reciben al año 1.2 billones de pesos de subsidios, mientras que los pequeños campesinos no reciben crédito, no reciben asistencia técnica. Este es un Estado que ha estado de espaldas a la economía campesina, de la cual dependen 12 millones de personas. De tal manera que este es esperanzador, por eso estamos hablando de hechos de esperanza, que se haya pactado un primer punto de redistribución de la tierra, de entre unos 5 y 8 millones de hectáreas de tierra, que beneficiará aproximadamente 1 millón de familias campesinas, bajo la modalidad de las zonas de reserva campesina, bajo un programa de asistencia técnica, mercadeo, digamos, distritos de riego, etcétera. Entonces, ese fue el primer punto. Nos da optimismo que ese punto se haya cerrado ya en lo fundamental, es decir, ya hay un acuerdo sobre ese primer punto, que fue el origen de la conflagración armada, del levantamiento de los años 50 del siglo XX, donde nacieron las FARC. El segundo punto que se está abordando en La Habana, en la 15ª ronda de negociaciones que comenzó ayer, es el de las reformas políticas, dado que las FARC, desde su alzamiento en armas, se reivindica como organización política. En La Habana se están abordando 10 puntos de reformas políticas que hacen falta en Colombia. Los organismos de control, el financiamiento de las campañas políticas, el tema del Tribunal Electoral, los temas que tienen que ver con las circunscripciones. Ellos están planteando una circunscripción campesina, por ejemplo. Todo esto
digamos, nos da un hecho de esperanza, nos da una luz de esperanza hacia el futuro. Vendrá el tercer punto, que es un punto crucial, ya no tanto para las FARC, sino para el Estado y para la ciudadanía en Colombia, que es todo el tema de entrega de armas, que es el tema de, digamos, terminación del conflicto, reinserción de la tropa de las FARC, etcétera. Luego vendrá un cuarto punto, que es el del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. Luego vendrá un quinto punto, que es el de las víctimas. Y finalmente la parte más compleja de todo, que es poner en marcha los mecanismos que harán el seguimiento y el monitoreo del proceso. Si me preguntaran a mí, bueno, ¿y en qué estamos? Es decir, ya qué parte del trecho se ha recorrido, yo diría que estamos llegando al punto de no retorno. Es decir, que ya se han avanzado en tantos acuerdos que es posible decir que la línea roja de superación en la mesa de negociaciones, yo creo que estamos próximos o ya pasamos esa línea. Ahora lo que viene es el proceso de consolidación de esos acuerdos. En el Foro de la Solidaridad le preguntaron al expositor por qué algunos sectores sociales en Colombia se oponen a este proceso de paz. Porque supone una redistribución de la propiedad de la tierra. Y en Colombia el origen, uno de los puntos fundamentales de la conflagración armada es la disputa por la tierra, porque tenemos un país con el más alto nivel de concentración, uno de los más altos niveles de concentración de la propiedad en el mundo. 2.500 propietarios son los dueños del 52% del total de la tierra en el país. Eso es una barbaridad. Si lo fuéramos a hablar en términos de economía, diríamos que la tasa de concentración de la propiedad medida por el coeficiente de Gini es de 0.87, donde uno sería que un solo propietario es el dueño de toda la tierra, y hemos llegado ya a una tasa de concentración del 0.87. O sea, por eso los terratenientes no son amigos de esta propuesta, no son amigos de esta propuesta de la extrema derecha, porque eso supone que actúa en una lógica guerrerista, que actúa en una lógica de confrontación armada, no son amigos de esta negociación, ¿cierto?, todos los que se lucran de la guerra. Tenemos uno de los ejércitos más grandes del mundo y fuerzas de policía militarizada. Este es un país con 460.000 hombres armados, que es una fuerza armada tan grande como la del Brasil, y Brasil tiene 7 veces nuestro territorio, ¿cierto?, y tiene 5 veces nuestra población. En el primer punto acordado en La Habana, el de la tierra, se dijo que el instrumento para poner en marcha la distribución equitativa de la riqueza serían figuras de economía solidaria. Porque la mayor parte de la zona de reserva campesina es explotada comunalmente, cooperativamente. Entonces, esa es una forma como la economía solidaria se muestra como una alternativa para enfrentar todos los efectos de la internacionalización, de la agroindustria, de la quiebra de los ecosistemas, etcétera, porque las zonas de reserva campesina tienen la ventaja que al ser manejadas comunalmente, digamos, protegen el agua, protegen el bosque, protegen los animales, etcétera, de tal manera que no, yo creo que lo que han acordado, y yo, como digo, soy moderadamente optimista de que esto va a ser un empujón muy, muy, muy importante a la economía social y solidaria de este país. En el segundo Foro de la Solidaridad, un investigador brasilero también compartió hechos de esperanza. Hablamos de Flavio Chid Enríquez, investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien reveló como hechos de esperanza las decenas de empresas al borde de la quiebra y abandonadas por los capitalistas, recuperadas por los trabajadores. La esperanza que ellos nos traen es cómo hacer una gestión participativa, una gestión que es conducida por los propios obreros, sin la presencia de patrones, sobre una posibilidad que tienen de empresas que están cerrando, que el capitalismo no les interesa más, pero también nos trae una expectativa de fábricas que todavía están ahí en un sistema privado, pero sería una ofensiva interesante de tener obreros que intenten conducir sus propias fábricas, su propio trabajo, ¿no? Muchas empresas en el sur del continente recuperadas. Bueno, en Brasil tenemos cerca de 67 experiencias, en Argentina ahora hablan en cerca de 250, hay en Uruguay más que 20, en Venezuela no sabemos exactamente cuántos, pero unas 20 imagino que. Supe que hay alguna acá en Colombia, no tengo todavía muchas informaciones sobre ellas. Y bien, tenemos todavía en Europa ahora experiencia con la crisis actual en Grecia, España,
O sea, es una alternativa que los obreros están tocando por muchas partes del mundo. Otro hecho de esperanza que se compartió en el segundo foro de la solidaridad fue el de Escuela Comunidad, una experiencia que se registra en Ciudad Bolívar, en la capital de la República. El líder es Cristian Roballo, quien dio detalles en este foro de la solidaridad de la experiencia Escuela Comunidad, que desde los años 80 se ejecuta en la localidad de Ciudad Bolívar, en la que se articula el desarrollo del barrio con el desarrollo del colegio. Este colegio se llama Instituto Cerros del Sur, queda allá en Ciudad Bolívar, en el sector de Potosí, y nosotros la figura que hemos trabajado, la trabajamos desde 4 dimensiones: la dimensión pedagógica, la dimensión comunitaria, la dimensión política y la dimensión de gestión. Esas 4 áreas no fueron surgidas, digamos, de una lectura o un espacio teórico, sino que fue en el intercambio comunitario, el saber propio con el saber de la gente. En ese diálogo de saberes logramos empezar a categorizar nuestro esfuerzo. Lo importante de esta propuesta es que nosotros no tenemos una reja que separe a la comunidad del colegio, no tenemos un carnet que legalice la entrada de alguien a la escuela, no tenemos un uniforme que no permita el desarrollo de la personalidad del conjunto de sujetos, de niños y niñas, y además de eso tenemos un modelo de plan de desarrollo barrial que se articula a la escuela. La propuesta se ejecuta a través de unos subproyectos que permiten la articulación pedagógica con la comunidad. Cada subproyecto que nosotros manejamos debe participar la comunidad, el profesor y el estudiante. Esos actores son los que inciden en el desarrollo de ese subproyecto, lo cual incide en una de las áreas de la educación tradicional, normal, y el diálogo, digamos, de resolución de conflictos, pues lo manejamos a través de otras figuras como la visita domiciliaria, la incidencia en conocer la familia del pelado que está estudiando, y por eso nuestro manual de convivencia no es un libro, sino es una práctica cotidiana, la cual la negociamos y la trabajamos permanentemente en ese diálogo de saberes con los sujetos del acto educativo. Contrario a lo que ha ocurrido en los últimos gobiernos en Bogotá, que el Estado construye colegios y se los entrega a particulares, este colegio de Ciudad Bolívar lo hizo la propia comunidad. El inicio de todo el proceso se empieza a desarrollar básicamente con economía solidaria, desde propuestas de bazares, torneos de fútbol. De eso que iba quedando se compraron las primeras casetas prefabricadas. De esas casetas prefabricadas se empezó a generar todas las otras demás propuestas y proyectos, y logramos hoy en día que esa planta física pertenezca a la organización de base que se generó en ese barrio, que se llama la Corporación Secudec. Esos espacios pues son básicamente de esta organización, que es de tipo comunitario, y el ejercicio que desarrollamos es un ejercicio educativo público hacia la gente, porque ahí tenemos los sábados, los festivos, los domingos, la nocturna. Todo eso se ha desarrollado en el barrio porque la comunidad misma se ha apropiado de ese escenario como un escenario de su esfuerzo cotidiano. Esta iniciativa, que lidera la Corporación Secudec, a nivel barrial creó el Consejo Comunal, que es distinto a las Juntas de Acción Comunal. El Consejo Comunal lo componen 22 consejerías en el caso nuestro. Esas 22 consejerías son temas de prioridad de la comunidad, y cada uno de esos temas de prioridad de la comunidad tiene un responsable que se llama un consejero. Ese consejero pertenece al Consejo Comunal, y además de eso tenemos un líder por cada cuadra, y en este momento tenemos más o menos 50 líderes de cuadra que se llaman los coordinadores de cuadra, que son elegidos por la población que vive en esa calle, en esa cuadra, para que lideren el desarrollo de su barrio. Con el coordinador del segundo foro de la solidaridad, Hechos de Esperanza, resignificado de la vida y los procesos, el sociólogo Omar Urán, extractamos las conclusiones de este importante evento. Primer hecho de esperanza para el catedrático de la Universidad de Antioquia y presidente de la Fundación Confiar, Omar Urán, los diálogos de paz de La Habana. La paz es una gran esperanza para todo el país, pero que si a eso no se le trabaja con arte, con ciencia, con producción, si no renovamos las formas en que trabajamos en el campo, en que trabajamos en la ciudad, en la que se articula el trabajo con el territorio, con el barrio, con los muchachos, es una gran frustración.
El proceso de paz es esperanza en la medida que no solamente damos la esperanza en que las FARC dejen las armas, sino en que nosotros como colombianos seamos más creativos con lo que hacemos, seamos más solidarios con el territorio, seamos capaces de renovar nuestros procesos de vida. Yo creo que es el gran llamado que nos queda del foro. Pero llamó la atención sobre los improperios y agresiones que en los medios de comunicación y en las redes sociales están protagonizando los llamados dirigentes políticos del país, hecho que pone en evidencia la intolerancia con que se ha manejado Colombia. Si uno hace consejos, está de desacuerdo, pero tenemos que hacer, de cara a la dirigencia nacional, nosotros tenemos que ser muy claros en que hay una responsabilidad política y cultural en los ejemplos, porque nosotros tenemos que dar desde el ejemplo, y si la clase política no da ejemplo en el ahorro, en la producción, en una vida ética, digna, ¿qué se le reclama al país? Para mí me queda muy claro eso aquí en la conferencia. Tenemos que movilizarnos en contra de unos valores que hoy en día llevan a que nuestra gente se vuelva corrupta para poder estilos de vida carísimos que ningún trabajo digno va a poder sustentar. El trabajo digno no tiene con qué sustentar coches grandes ni aviones grandes. Para eso había que corromperse. Lo que está en cuestión son las formas de vida. Podemos ser felices sin necesidad de ser los supermillonarios. Juventud Solidaria, una mirada al mundo de hoy. ¿Cuál es tu utopía? En la Hostería Los Recuerdos del municipio de El Peñol, Confecop Antioquia y la Red Juvenil Solidaria realizarán el 9º encuentro de Juventud y Cooperativismo. El 9º encuentro de Juventud y Cooperativismo se realizará los días jueves 10 y viernes 11 de octubre en el municipio de El Peñol, oriente cercano de Antioquia. Se espera que participen por lo menos 120 jóvenes en representación de las empresas de economía solidaria, es decir, cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, tanto del departamento de Antioquia como de otros, como Huila, Cundinamarca y Santander, que tradicionalmente participan en estos encuentros. La red juvenil está compuesta por 12 cooperativas y un fondo de empleados. Las 12 cooperativas están asociadas a Confecop y para este año les tenemos una invitación muy especial. El encuentro está enfocado al tema de la utopía. Queremos rescatar los sueños y las utopías que tienen los jóvenes, apartando un poco a las utopías que nos han incluido el consumismo de tener casa, carro, finca, e irnos más allá a los sueños que hemos dejado un poco en la juventud. La idea es realizarlo el 10 y 11 de octubre en la Hostería Los Recuerdos, en el municipio del Peñol. Allí vamos a tener diferentes espacios académico, cultural. Tenemos una obra de teatro basada en un libro de Eduardo Galeano, quien habla muchísimo sobre lo que es la utopía. Tenemos una carrera de observación que tiene que ver con la isla de las utopías y varias actividades que van a permitir que los jóvenes reflexionen, se conozcan, compartan sus experiencias y trabajen un poco lo que son sus sueños como persona y como colectivo. Estamos en Antioquia Solidaria y es hora de conocer cómo avanzan las 8ª Olimpiadas Deportivas del Cooperativismo Antioqueño, evento organizado por la Corporación Colombia Solidaria. Hoy el turno es para el torneo de ajedrez. Deportistas en representación de Confamigus, Colanta, Cooprudea, Cooperen y OPA Limitada atendieron la convocatoria para participar en el torneo de ajedrez realizado en la Liga del Deporte Ciencia en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. En estas Olimpiadas del cooperativismo se jugaba un sistema suizo a 4 rondas. Se jugó un sistema activo a 15 minutos por jugador. Se hicieron 4 rondas debido a la participación, pero se mostró pues mucha combatividad. Recordemos que el ajedrez tiene más de 1200 años de historia y aunque circulan muchas versiones, parece ser que vienen del deporte de sala ajedrez chatrang, que proviene a su vez de charatunga, ideado en la India en el siglo VI. Tras varias horas de juego, el torneo arrojó como campeón al profesor de la Universidad de Antioquia y representante de Cooprudea, Boris Rodríguez. Como subcampeón se coronó Gonzalo Gutiérrez de Confamigus. Para nosotros la participación es divertirnos, acercar las cooperativas e independientemente pues del ganador, pues en este caso fue Boris, que jugó muy bien, lo cual lo queremos felicitar en nombre de nuestra cooperativa, y nosotros tuvimos una buena participación con 5 participantes. Boris, campeón. Muchas gracias. Como dice Gonzalo, pues la idea del torneo es participar, esto no se hace ni por la fama ni por la gloria, y unirnos, encontrar nuevos amigos del ajedrez y no.
Felicitaciones. De todas maneras, el objetivo de integración y sano esparcimiento, que es lo que buscamos desde la Corporación Colombia Solidaria, se cumplió a cabalidad. Los ajedrecistas se divirtieron mucho y entendieron que lo más valioso del torneo es hacer nuevos amigos. La jornada la resumimos, hay gente de muy buen nivel, el caso del señor Boris, que tiene muy buen nivel, nos lleva la ventaja a casi todos los que venimos a jugar ajedrez. Hay buenos jugadores, el torneo estuvo muy bien organizado. Yo quiero agradecer a todas las cooperativas que vinieron y a la gente que se esfuerza por hacer este tipo de torneos. Agradecemos pues mucho a Antioquia Solidaria por hacer estos eventos para que nos integremos los de las cooperativas y muy bueno el torneo. Y el nivel demostrado, por ejemplo, por Gonzalo de Confamigos y Boris de Coprudea. Muy bueno el nivel de don Gonzalo, de Boris, de Coprudea. Y en general muy buena participación. Y de lo que se trata es integración. Sí, la idea es integrarnos y jugar un rato y distraernos y hacer estos eventos cada año. Rico el torneo, pues se comparte con la gente, se conoce gente nueva y se aprende. ¿Y cómo le fue a usted? Mal. 1 de 4, gané solamente 1, perdí 3 partidos, pero muy bueno, se jugó muy rico. Antioquia Solidaria felicita a los fundadores, directivos, asociados y empleados de la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, que por estos días está celebrando 30 años de ejercicio cooperativo y solidario. Antioquia Solidaria regresará el próximo viernes a las 9 de la noche por Teleantioquia, mi canal. Hasta entonces. La anterior fue una realización de la Corporación Colombia Solidaria.